Bienvenidos a Freaky Pixel Podcast, episodio 4. Prepárense porque hoy nos vamos a sumergir en una teoría que de verdad nos ha dejado pensando. Una que nos ha volado la cabeza. Literalmente. Yeah. Y si el profesor Oak es el mentor buena onda que todos conocemos. El abuelito de Peor Poleta. Exacto. Y si en realidad es el verdadero villano de Pokémon. Suena un poco loco, ¿no? Pero déjame decirte que hay fans que tienen argumentos. En serio. A ver, cuéntame, porque a simple vista Oak, pues, parece un científico buena gente. Sí, a primera vista sí, pero si analizamos su comportamiento y algunos detalles de los juegos... Secretos ocultos. Ajá, exacto. Podemos encontrar pistas que sugieren un lado oscuro. Interesante. ¿Y por dónde empezamos a desentrañar este misterio? Pues yo creo que por el principio, ¿no? Tiene sentido. Pueblo Paleta, el lugar donde comienza nuestra aventura Pokémon. Claro, donde conocemos a Oak. Exacto. ¿Y por qué un experto de renombre mundial como él elige vivir en un pueblo tan pequeño y aislado? Es verdad, ahora que lo mencionas es poco raro. ¿No te parece? Sí, o sea, uno pensaría que busca paz y tranquilidad para sus investigaciones. Podría ser, pero algunos fans creen que su aislamiento en Pueblo Paleta es una forma de control. Control. Sí, piénsalo. Los niños no pueden salir del pueblo sin un Pokémon. Es cierto. Y curiosamente, nadie más se acerca a su laboratorio ni siquiera para entregarle el correo. Ahora que lo dices es bastante extraño, ¿no? Parece que Oak infunde como cierto temor en los habitantes de Pueblo Paleta. Mido respeto, no sabemos. Y hablando de cosas extrañas, ¿por qué un experto en Pokémon como él nos da una Pokédex vacía? Uy, esa es otra gran pregunta. De verdad necesita nuestra ayuda para completarla. Se supone que es el mayor experto en Pokémon del mundo, ¿no? Exacto. ¿Para qué necesita que un niño de 10 años le haga el trabajo sucio? Algunos creen que Oak ya tiene ese conocimiento, pero lo oculta y nos utiliza para conseguir información valiosa sin levantar sospechas. O sea que en vez de un mentor amable, tendríamos un manipulador Exactamente. que usa a los jóvenes entrenadores para sus propios fines. Así es. ¡Qué escalofríos! Edad. Y hablando de cosas escalofriantes, hay algo en el código original del juego que me dejó helado. Ah, sí. Cuéntame. Un combate programado contra el profesor Oak que al final nunca llegó a la versión final. No me digas. Eso es muy interesante. ¿Qué crees que nos dice eso sobre su rol original en la historia? Pues para muchos fans, ese combate eliminado es una de las pruebas más fuertes que apoyan la teoría de Oak villano. ¿En serio? Imagina haber terminado el juego con una batalla final contra tu propio mentor, Wow. la persona que te ha guiado desde el principio. Hubiese sido un giro argumentado impresionante. Totalmente, y además habría revelado la verdadera naturaleza de Oak. Claro, Piénsalo. totalmente. Y no olvidemos que el equipo Pokémon que Oak tenía preparado para ese combate incluía al Pokémon inicial Ajá. que el jugador no eligió. ¿En serio? Sí, ¿no te parece siniestro? Es un detalle que no podemos ignorar. ¿Por qué querría Oak enfrentarnos con el Pokémon que rechazamos? Exacto. Algunos lo interpretan como una señal de que Oak buscaba humillarnos, demostrarnos su superioridad. Desde el principio. Desde el principio. Eso ya sería crueldad. Bastante. Pero espera, hay más. Aunque no tengamos ese combate final en el juego, Oak sigue presente en el mundo Pokémon. Claro, Incluso después de que nos convertimos en campeones. es verdad. Ahí está con su programa de radio, sus apariciones en juegos posteriores. Ajá. ¿Crees que Oak busca expandir su influencia sobre la región? Es una pregunta que nos lleva a analizar sus motivaciones a largo plazo, ¿no? Claro. Si no se conforma con ser un simple investigador, ¿qué busca realmente? Está usando su conocimiento y sus conexiones para manipular eventos desde las sombras. Cada vez pinta peor la cosa para el querido profesor Oak. Sí, la verdad es que sí. Y aún hay más tela que cortar. ¿Te acuerdas del acrónimo GRAM? Ah, sí. Que se forma con las iniciales de los equipos villanos de las primeras generaciones. Claro, es el Team Rocket, el Team Aqua, Exacto. la Galactic Plasma. ¿Crees que es casualidad? Es una coincidencia que ha dado mucho que pensar, ¿no? Mucho. Algunos creen que es un simple guiño de los desarrolladores, Sí. pero otros lo ven como una pista fundamental. ¿Tú qué crees? Es Oak la mente maestra que se esconde detrás de todas esas organizaciones criminales. Es una teoría que nos obliga a reevaluar todo lo que creíamos saber sobre el profesor Oak. Sin duda. Y aunque hay argumentos en su contra, como la ayuda que nos brinda durante la aventura, ¿Es cierto? la duda está sembrada. Totalmente. ¿Es un investigador excéntrico con métodos poco convencionales
o un manipulador que nos utiliza para sus propios fines? Esa es la gran pregunta, ¿no? La pregunta del millón. Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Ah, ¿Es el profesor Oak un científico dedicado a la investigación o un villano enmascarado que mueve los hilos desde las sombras? exacto, y la verdad es que los juegos nos dan pistas para ambas interpretaciones. Por un lado, Oak nos ayuda durante nuestra aventura, Sí. nos da consejos, nos regala objetos. Es difícil conciliar esa imagen de mentor amable con la de un manipulador sin escrúpulos. Claro, Oak no es un villano al uso. No tiene la maldad evidente de un Giovanni o un Cyrus. Su complejidad es lo que lo hace tan interesante. Es verdad. Quizás sus actos de bondad son solo una fachada, una forma de mantenernos bajo su control. Ya veo. O tal vez sea un personaje con luces y sombras capaz de ser a la vez un mentor generoso y un estratega frío y calculador. Me gusta esa idea, la de un personaje con motivaciones ambiguas que no podemos encasillar fácilmente en la categoría de bueno o malo. Exacto. Y hablando de ambigüedad, hay otro detalle que me intriga el paquete que Oakland nos encarga de llevar a Ciudad Verde al principio del juego. Ah, sí. ¿Qué crees que contenía ese paquete? Uy, ese paquete ha generado un sinfín de especulaciones entre los fans. ¿Ah, sí? Algunos creen que contenía información crucial para las investigaciones de Oak, tal vez algo peligroso o secreto. Ya. Otros piensan que era una prueba, una forma de evaluar la lealtad y la capacidad del protagonista. Lo que es seguro es que ese paquete y el hecho de que nadie más se atreviera a llevarlo refuerza la imagen de Oak como una figura de autoridad, Sí. alguien que infunde respeto o quizás miedo. Es curioso, ¿verdad? Que ni siquiera los vecinos se atreven a acercarse al laboratorio de Oak. ¿Qué clase de aura de misterio o poder rodea a este personaje? ¿Quién sabe? Y volviendo al tema de la Pokédex, ¿no te parece un poco manipulador que Oak, como experto de renombre, nos pida a nosotros unos novatos que la completemos? Sin duda es un detalle que nos invita a cuestionar las verdaderas intenciones de Oak. ¿Por qué necesita mantener en secreto sus investigaciones? ¿Qué información busca realmente? Es como si nos estuviera utilizando para hacer el trabajo sucio mientras él se queda en su laboratorio tramando algo. Esa teoría me recuerda al manga Pokémon Adventures, donde el laboratorio de Oak tiene un aspecto mucho más siniestro, y el profesor se muestra como una figura mucho más autoritaria y manipuladora, dispuesta a utilizar a los entrenadores para sus propios fines. Es cierto, el manga nos ofrece una visión más oscura del profesor Oak. Pero también plantea la pregunta, ¿cuál de las dos versiones es la verdadera? ¿Es el Oak de los juegos una simple fachada para ocultar su verdadera naturaleza? Es difícil saberlo con certeza. Cada nueva pista nos lleva a una interpretación diferente. Y esa incertidumbre es lo que hace que este debate sea tan apasionante. Exacto. Y lo más interesante es que no necesitamos una respuesta definitiva para disfrutar de la historia. Es verdad. La magia de Pokémon reside en la posibilidad de explorar estas ideas, de debatir, de construir nuestras propias teorías. Totalmente de acuerdo. Y hablando de teorías, volvamos al combate eliminado contra Oak. ¿Por qué crees que los desarrolladores decidieron quitarlo del juego final? Esa es una pregunta que ha intrigado a los fans durante años. Algunos creen que fue una cuestión de tiempo o de limitaciones técnicas, pero otros piensan que fue una decisión deliberada para preservar la ambigüedad del personaje de Oak. Si hubiéramos tenido ese combate final, la imagen del profesor Oak como villano se habría consolidado. Claro. Pero al eliminarlo, los desarrolladores nos dejaron la puerta abierta a la interpretación. Es brillante, ¿verdad? Una simple omisión que genera un montón de preguntas y teorías. Imagina cómo habría cambiado nuestra percepción de la historia si el juego hubiera terminado con una batalla épica contra el profesor Oak. Habría sido un final impactante, pero también habría cerrado la posibilidad de explorar la complejidad del personaje. ¿Sí? Al mantener esa ambigüedad, los desarrolladores nos invitan a participar en la construcción de la historia, a analizar las pistas, a formular nuestras propias conclusiones. Y eso es lo que hace que Pokémon sea tan especial. Nos permite explorar ideas complejas, cuestionar lo que damos por sentado y construir nuestras propias interpretaciones. Exacto, en el caso del profesor Oak, esas interpretaciones pueden ser muy diversas. Puede que sea un villano en la sombra, un científico manipulador o simplemente un investigador peculiar con un gran conocimiento de los Pokémon. La respuesta, como siempre, está en cada uno de nosotros. Es increíble cómo un personaje aparentemente tan simple como el profesor Oak puede dar lugar a tantas interpretaciones, ¿verdad? Y fíjate, aún no hemos hablado de la ubicación de su laboratorio. Está en Pueblo Paleta, Sí. un lugar tranquilo, alejado del bullicio de las grandes ciudades. ¿Crees que es casualidad? No lo creo, es un detalle que no podemos pasar por alto. ¿Por qué un científico de la talla de Oak elegiría vivir en un lugar tan aislado?
Exacto. Algunos creen que busca paz y tranquilidad para concentrarse en sus investigaciones, mientras que otros sugieren que Pueblo Paleta esconde algo más. Algo más. Quizás una fuente de energía o un ecosistema único que Oak utiliza para sus experimentos. Es una teoría intrigante. Podría ser que Oak esté llevando a cabo investigaciones secretas en Pueblo Paleta lejos de las miradas indiscretas. Esa idea me recuerda al manga Pokémon Adventures, donde el laboratorio de Oak es un lugar mucho más oscuro y misterioso lleno de tecnología avanzada. Es verdad, el manga nos muestra una faceta de Oak que no vemos en los juegos. Sí. En Pokémon Adventures, Oak es más pragmático, más dispuesto a tomar riesgos y a utilizar a los entrenadores para conseguir sus objetivos. Es una visión que nos hace preguntarnos qué secreto se esconde realmente el profesor Oak de los videojuegos. Es como si cada versión de Oak nos mostrara una pieza de un rompecabezas mucho más grande, ¿verdad? Totalmente. Tenemos al Oak mentor, al Oak científico, al Oak manipulador. ¿Cuál de todas estas facetas es la verdadera? O quizás la verdad es una combinación de todas ellas. Esa es la belleza del personaje, su capacidad para desafiar nuestras expectativas y obligarnos a replantearnos todo lo que creíamos saber. No hay una respuesta única, una verdad absoluta. Cada jugador puede construir su propia interpretación del profesor Oak y eso es lo que hace que este debate sea tan fascinante. Es cierto. Al final lo importante no es encontrar una respuesta definitiva, sino disfrutar del proceso de investigación de la búsqueda de pistas del intercambio de ideas. El misterio del profesor Oak nos invita a sumergirnos en el mundo Pokémon con una mirada más crítica, a cuestionar lo que damos por sentado y a explorar las infinitas posibilidades que nos ofrece la historia. Exactamente. Y esa es la magia de una buena historia, su capacidad para generar preguntas, para invitarnos a participar en la construcción del significado. El profesor Oak, con todas sus contradicciones y misterios, es un ejemplo perfecto de un personaje que trasciende el juego y nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del bien y del mal, del conocimiento y el poder. Y con esa reflexión final llegamos al final de nuestra inmersión en el enigma del profesor Oak. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje y que les haya dado mucho que pensar. ¿Es el profesor Oak un mentor amable o un villano enmascarado? La respuesta está en cada uno de ustedes. Y para más contenido que desafía las fronteras del mundo Pokémon, no olviden suscribirse a Freaky Pixel Podcast. Hasta la próxima.